¿Quién, quién gusta recordar qué llevamos en las sesiones? Dale, Alberto. Hola, buenos días. En la sesión pasada, si no mal recuerdo, creo que empezamos a ver desde la introspección y ayuda. Vimos temas de expresiones, comentarios, tipos de datos, conversiones y lo que recuerdo muy puntualmente son las colecciones. Sí, justo eso vimos. Hemos estado viendo bases. Vamos un salto muy rápido sobre el temario. Vimos en la primera sesión introducción, IPython y Jupyter, palabras reservadas, un poco de introspección y ayuda. En la sesión pasada vimos introspección y ayuda, expresiones y comentarios, tipos de datos, conversión de tipos básicos y colecciones. Saber algo de expresiones con operadores, entrada y salida estándar. Espero que lleguemos cuando menos a declaraciones y bloques de código y condicionales. Entonces, en general, esta parte de expresiones, seguimos con la sintaxis básica, que es un objeto, un operador, un objeto o múltiples objetos, ¿no? La expresión más simple, un 1 más 1, que sí lo calcula bien, va levantando, y tenemos expresiones mucho más complejas. Esta seguramente puede dar mucha discusión. Esperar a que la ejecute. Según yo es 15 por 4, que son 60, más... ok. Más 1 entre 3, que es un tercio, elevado al quinto, pero es 3 elevado al quinto primero. Ok, sí. Según mis clases de matemáticas, sí lo está solucionando así. 15 por 4, y 3 elevado al 5, 15 por 4 y 1 entre el resultado de esto y hace la operación. En algunos lenguajes esto se solucionaría de maneras más raras. Esto se soluciona, según yo, de la manera correcta según la jerarquía de operadores, y se soluciona ligeramente diferente como se solucionaría en donde uno esperaría en un ambiente interactivo, ¿no? Recibe la instrucción completa, no cada paso, entonces puede evaluarlo completamente. No es que metamos 15 por 4, tengamos el valor y vayamos hacia allá. Evalúa expresiones completas. Los operadores básicos, hasta aquí los conocemos bien. Suma, resta, multiplicación, el exponente. Dependiendo del lenguaje, he visto varias divisiones del exponente, división entera y residuo. Al rato vemos división entera. Residuo es una operación de módulo en algunos otros lenguajes. Este es importante. Si divides un entero, obtienes un flotante con las limitaciones de representación del flotante. Entonces, no puedes hacer divisiones de enteros garantizando la precisión de este lado. Tienes que usar algo para garantizar esta precisión en caso de que requieras precisión, especialmente cuando manejas dineros. No necesitas espacios, vamos a quitarle los espacios aquí. Bueno, aquí los tenemos claramente marcados, pero podemos quitárselos y obtendremos exactamente el mismo resultado. Esto es más que nada una cuestión de estilo, no es una cuestión funcional. Y lo tenemos en el PEP 8. ¿Quién me quiere decir qué significan las siglas de PEP? Ya las habíamos visto, me parece ser que en la sesión pasada. Son los documentos de Python, ¿no? Sí, son las propuestas de mejora de Python. Les paso el enlace a esta propuesta en específico. Bueno, en general la propuesta dice esto, esta es una propuesta de mejora, lo puedes hacer o no.
Lo mejor para todos es seguir un código único. Vamos a saltarnos la de más. 3 más 2 es un 5. 3 menos 2 nos va a dar un 1. 3 por 2 nos va a dar 6. Y 3 al cuadrado, o 3 a la potencia de 2, nos va a dar 9. 3 a la potencia de 3 nos va a dar 27. De este lado no hay mayor diferencia. Un segundo. Pueden ser potencias fraccionarias, ¿no? 3 elevado a la potencia de 0.5 nos da 1.73. Y aquí vamos con lo interesante. 3 entre 2 nos da 1.5, que es un flotante. 3, división entera entre 2, que nos regresa un entero. Entonces, 5 entre 2 nos da 2. Pero entre 3 nos da 1. Mientras que este lado nos da 1.66. Trunca, no redondea, pero redondea, bueno, trunca hacia abajo. Esto es importante. ¿Alguien tiene alguna dudita con este operador? Recordar que este es un flotante y que esto es un entero, que esta división nos está regresando enteros. Tres módulo 2 o residuo 2 nos da 1. Estas son sus reglas de precedencia: paréntesis, exponentes, multiplicaciones, divisiones, sumas y sustracciones. En algunos lenguajes de programación, por ejemplo, la multiplicación y la división y la suma y la sustracción tienen el mismo nivel. En Python sí se ejecutan antes. Entonces, si tienes una suma y luego y antes una sustracción, vas a ver primero la suma. En general tienden a no tener problemas aquí y tienden a ocurrir muy similar en ejecución. Hay algunos casos de frontera donde esto pudiera no ser cierto, pero nada más tener claro que sí hay un orden entre estos 6 y que las multiplicaciones se ejecutan antes que las divisiones. ¿No? Aquí no la dejan separada, ¿no? Entonces 4 por 2, 4 a la 2, que nos da un 16, que nos da 16, expande la ecuación de esta manera. Luego lo que sigue es la multiplicación, que nos da 12 por 5 y nos resulta en un 60. Y luego va a ejecutar el 2 entre 16, que nos da .125. Por lo que tenemos 60.125. En general, no hay una afectación aquí, pero pudiéramos tener un caso donde el resultado sea ligeramente diferente si esperamos que las multiplicaciones se ejecuten antes que las divisiones, antes que las multiplicaciones o al mismo tiempo. Entonces, habría nada más solamente que tener cuidado. En las multiplicaciones se ejecutan. Básicamente este paréntesis no altera nada, ¿no? Si se dan cuenta, tenemos esto en un paréntesis, esto en un paréntesis y esto en un paréntesis anidado. Entonces, primero iríamos por este paréntesis y haríamos esta operación una vez que solucionáramos los paréntesis. No hay
mayor diferencia de este lado. Aquí sí tenemos diferencia, ¿no? Ejecutamos primero 12 por 5, que nos da 60. Este no tiene un impacto en el resultado final, pero 2 entre 4, y eso lo llevamos. Y tenemos otra con precedencias que terminamos ahí teniendo, no temas. En Python 2 teníamos este comportamiento, ¿no? Donde regresábamos, al dividir enteros, regresábamos la parte entera, que es el comportamiento que hoy tenemos con doble diagonal. Y para colecciones ordenadas tenemos concatenaciones y repeticiones. Esto es para los strings, los byte arrays, las listas y los tuples. Podemos concatenar, entonces esto se presta a que termines con un 1 más 1, que es un 11 y no un 2, si los unos son strings y no números. Para eso tienes las formas de coerción de tipos, pero puedes pegar cadenas. Nótese que en esta, donde empiezan y terminan las comillas, y que no tenemos un espacio intermedio. Deberíamos de metérselo de algún lado. Agregamos las literales de las cadenas, no agregamos algún carácter interno cuando hacemos este más. Y los tenemos ordenados, entonces solamente los concatenamos, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3, y los literales de 1, 2 y 3. Colecciones de diferente tipo dan problemas, ¿no? Mismo tipo de colecciones, diferentes tipos de colecciones, no pueden pegarlas. Otra vez podemos solucionarlo con coerción de tipos. Son dos tuples y los une correctamente. Intentamos pegar una string con un número y nos va a decir que no. Si hacemos la coerción de tipos, lo podemos pasar. Pero mientras sea un entero, nos va a decir que no. Solo puede concatenar strings con strings, no puede hacerlo con enteros. Me gusta poder repetir cosas. En este no hay gran tema, ¿no? Hacemos un 1 por 1, por 2, por 3 y obtenemos el resultado. Y aquí tenemos hola, 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 que multiplicamos la expresión. Lo mismo, aquí no tenemos un espacio, entonces terminamos ahí con las cadenas pegadas y aquí heredamos el espacio. Se habría muy probablemente que hacer un trim o algo por el estilo a esta instrucción. Funciona más o menos igual al revés, ¿no? 3 por hola. No es tan sensible al tema de qué va de qué lado. Y esta es una tupla de no. Al final es un tipo válido no, que representa nada, pero sigue siendo un tipo válido. Y entonces, cuando hacemos la multiplicación de esta tupla, obtenemos una tupla con 6 tipos válidos non. Si intentamos multiplicar una lista por una lista, no va a funcionar. No puede hacer, al menos en los tipos básicos, no puede hacer listas multidimensionales. Para eso hay algunas extensiones, pero esas están fuera del alcance de este curso. Y tenemos los de asignación.
básicamente el X que ya sabemos, el igual que ya conocemos, X igual a Y. De este lado tenemos la expresión tal cual se escribe y de este lado el cómo la pudiéramos escribir de otra manera, ¿no? O sea, aquí hacemos X, que es un más igual a Y, que es lo mismo que hacer, definir X igual a X más Y. Entonces, tenemos para todos los operadores suma, resta, multiplicación, potencia, división, división de enteros y módulo. Residuo. Asignamos a X el valor de 2 y le hacemos un X más 3. Aquí imprimimos X. Podemos repetir este aquí. Aquí X vale 2. Y hacemos el incremento en 3. Lo elevamos a la potencia de 3. Y vamos con 125. Podemos también dividirlos. Vamos a irlos haciendo para mantener el nivel. Bueno, la coherencia de los datos. Entonces dividimos entre 14.2 y nos da 8. Podemos sacar el residuo entre 1.5. Y nos queda ahí. Entonces, en este recordar que es 1.5 más 1.5 hasta que se acerque a 8. Y eso es en 7.5. Que es 5 por 1.5. Creamos una tupla que le asignamos al nombre de variable tupla. Y podemos concatenarla. Este es el ID de objeto cuando lo tenemos aquí. Ahora tenemos F valores en la tupla. Y tenemos este número de ID que cambian el objeto. Solo para recordar, los objetos en Python son inmutables. Entonces solo vamos cambiando las referencias a qué objeto vamos. Y tenemos expresiones lógicas para evaluar igualdades o desigualdades, ¿no? Tenemos igualdad distinta de una desigualdad, mayor que, menor que, mayor y menor que. Yo tengo la idea extraña en mi cabeza que hay lenguajes donde se escribe al revés, pero tengo 4 años intentando buscar uno donde esto pase y no lo encuentro. Entonces, si alguien se acuerda de algún lenguaje donde el igual va antes, si no mal recuerdo es para el caso de menor o igual que, pero al menos en Python se escriben así y en lo que he tenido que trabajar estos años así, pues sigo con esa extraña idea de que eso pasa así. Evaluamos objetos. Noten aquí la H minúscula, la H mayúscula. En las comparaciones de string son case sensitive. Entonces, estos son diferentes. 5 es mayor que 3. Sí, 5 es mayor que 3. Entonces, tenemos un true. Y al revés tenemos un false, ¿no? 5 no es menor o igual que 3. Y podemos evaluar expresiones completas, no solamente variables. 9 a la 0.5. Eso es 3 por 2, 6, sí. Aquí, como ejecuta primero 2 por 9 y luego a la 0.5, el resultado es diferente. 2 por 9 es 18. Y eso no es 6.
mientras que de este lado sí es 6. Y finalmente tenemos operadores de identidad. Aquí arriba sacamos las identidades de la tupla, ¿no? Si quisiéramos comparar identidades, podríamos hacerlo de esta manera, ¿no? ID A igual a ID B, y ver si A y B son la misma identidad, o sea, si apuntan hacia el mismo objeto. Pero tenemos este operador is, que A es is y B, en vez de escribir toda la expresión completa, y tenemos el negativo, is not, que equivale a esta negación. Le asignamos a A y a B el 45 y son exactamente el mismo objeto. Vamos y pedimos si es un tipo y que va a un string. Aquí extraemos el tipo, no extraemos la variable como tal, solamente vemos qué tipo es. Entonces hacemos la comparación contra si es un string. Ya sabemos que type para hola nos va a regresar que es un string. Entonces podemos saber que no es un complejo. True es igual a 1. Sabemos que que podemos hacer cierta coerción de tipos automática, cierto casting de tipos para, más que coerción, para transformar true en un 1. Pero true no es el 1, ¿no? True no es un 1. Puede ser transformado en un 1, como en este caso, pero true no es un 1. Para las colecciones, pues, tenemos operadores de pertenencias, in y not in. A está en hola, A está en hola, porque hola es una colección, y el tercer miembro de esta colección es A. Mientras que Z no está en esta colección, ¿no? Este es un casito ahí más claro. Esta es más complicada porque en este caso solo buscamos uno en una posición, pero podemos buscar múltiples caracteres que estén en el mismo orden dentro de la expresión. Aquí estamos buscando que no esté dentro de la expresión, ¿no? Más que buscar que esté dentro, estamos buscando que no esté, pero como está, nos regresa un falso. Sabemos que Z no está porque aquí nos regresa un falso y aquí estamos negando la expresión y nos va a regresar un true. Tenemos tablas de Boole o álgebra booleana, tenemos en el tipo Boole y tenemos true y false como únicos resultados dentro de esto, ¿no? Tenemos además por ahí un OR. No tenemos los operadores, tenemos un OR, un AND, ¿no? OR, y para los que no estén tan acostumbrados, cuando cualquiera de las entradas de true va a dar true, ¿no? OR sobre true con true da true. OR con falso y true da true. El único caso donde da falso un OR es cuando ambos son falsos. AND busca que es al revés. Solamente puede dar true cuando ambas entradas son true. Para cualquier otro caso nos va a dar falso. Tiene el operador en la palabra reservada AND y NOT.
Básicamente not invierte el valor. Hace que el operador booleano a su derecha inmediata cambie el valor contrario. No es un XOR, básicamente lo cambia, pero no lo invierte. Tenemos en este es un XOR. Normalmente en un OR, cualquier cosa que tenga un true debería de dar true. Dame un segundo. Tabla está rara. True, true. Este OR debería de dar falso, pero este también debería de dar falso, según yo. Mientras que este debería de dar true. Tengo que revisarlo. No tenemos una expresión en Python para XOR. Tenemos OR, AND y NOT. Con el NOT podemos simular el XOR. True or true nos da true. False or true nos va a dar true. Falso, false nos va a dar false. En los AND necesitamos que ambas sean true, si no, cualquier otro resultado nos va a dar false. Este es true. Y tenemos una negación de no true, nos va a dar falso. False or true. Si not false, nos va a transformar este en un true o true y nos va a dar un true. Pero si la metemos dentro de paréntesis, nos va a dar el resultado que esperamos, ¿no? False or true nos va a regresar un true y le hacemos el not y nos regresa un falso. De este otro lado tenemos 15 igual a 3, que nos va a dar que eso es un falso. Buscamos un OR y tenemos un falso aquí, entonces nos va a dar un falso. 15 es mayor que 3, sí. Y 15 es igual o menor que 20, sí. Ambos lados son true para un AND, entonces eso nos da un true. Otra vez, 0 y non, que ya habíamos visto que se transforman a falsos. Una colección vacía equivale a falso y cualquier otro objeto equivale a true. Non o false nos va a dar falso. True or non nos va a dar true porque tenemos aquí en true. True and 0. Esto es este 0 se está casteando a un falso y estamos regresando otra vez al entero, siendo otra vez el casteo. Para que nos regrese un falso esta expresión hay que hacer el casting de tipos para que explícitamente nos regrese un falso. El 1, 2, 3 se está casteando enteros y el hola también se castea a un true y nos regresa este valor. Si lo hacemos como arriba, nos regresa el true. ¿Hasta aquí alguna duda? Voy a revisar el chat. No tenemos. De aquí entonces no tendríamos alguna duda hasta este momento.
Tenemos operadores de bits, los de arriba son a nivel variable, pero podemos ir hacia bits. Aquí tenemos OR, aquí sí tenemos un XOR y tenemos AND. Podemos mover bits hacia la izquierda o hacia la derecha. Básicamente son las mismas tablas de verdad, pero con valores binarios. Tenemos un A que vale 13, un 13 binario, o un B que vale un 26 binario. Aquí lo tenemos vacío y tenemos una de arriba. Se me está yendo de redefinir estas variables. A vale 13 y B vale 26. Vamos a hacer la suma. Vamos a hacer un AND para cada bit. Y esta es una operación a nivel de bit. Entonces tomamos 1 y 0. Esto nos da un 1. Este es un OR, perdón. Básicamente es 1 y 0. Tenemos un 1. Entonces vamos hacia un 1. 0 y 1. Tenemos un 1. Y básicamente vamos a bajar todos así hasta que todos los valores sean 1. Y nos da el resultado 31, que sería este en el valor binario. Y este es el mismo resultado. XOR. Uno y 0 y tenemos un 1. En el caso donde no tenemos es 1 y 1, este debería de ser un 1, pero como estamos haciendo un XOR, esto nos da un falso. Un 23 y este es el mismo resultado. Y tenemos un AND, ¿no? 1 y 0 para un AND, esto es un 0. 0 y 1, lo mismo, es un 0, y el único caso donde tenemos positivo es aquí, 1 y 1, y ese es un 8. Bueno, al final en la tabla binaria nos da un 8. Tenemos este número y le insertamos 3 ceros y lo vamos corriendo. Entonces, recordar un poquito que este vale 0, 1, este vale 2, este vale 4, este vale 8, 16, 32, 64 y 128. Entonces, como lo recorremos 3, pasa de valer, esto es 1, 2, 4, 8, 12, 13, a valer 104. Es lo mismo que si lo declaráramos de esta manera. Y lo podemos hacer al revés. Este vale 26, si no mal recuerdo. B vale 26. Lo recorremos 2 posiciones y ya vale 6. 0. Este 1 vale 2 y este 1 vale 4. Es lo mismo que si lo hubiéramos declarado de esta manera. Un segundo. Me está buscando mi jefe.
En un momento en lo que le envío un documento a mi jefe y seguimos. Chicos, aprovecho este foro para mencionar algunos chicos que me hacen falta con sus correos. Luis Acosta, Next Send, Miguel Roam, Dimitri Máximo. Por favor, si me pueden apoyar con su nombre completo y su correo corporativo aquí en el chat, se los agradecería muchísimo. Ok, Dimitri, veo que aquí estás como Ángel Gustavo. Muchas gracias. Y los demás chicos, por favor, si me apoyan. Eh, Buenos días, Alberto Quirino, perdón, una pregunta. Yo no recuerdo haber dado mi correo, no sé si también necesites el mío o en mi caso ya no es necesario. En el caso de los demás no es necesario, ya los tengo rastreados por la plataforma. Por ahí tengo una base y solamente quedaría duda de estos chicos nada más. Muchas gracias. No de qué. Igual si no les han llegado el video, chicos, avísenme para poder corroborar sus correos. Gracias, Efren. Gracias, Miguel. Ok, Emanuel, te la comparto en tu correo de C Software. Ya ando por acá. Disculpen, no sé cómo cerré mi ventana. ¿Me pueden comentar cuando vean de nuevo mi pantalla, por favor? Ya se ve. Listo, gracias. Estos binarios los puedes aplicar sobre el booleano. True or false. Nos regresa true. Este está mal, pero es true and false. Es un true and false. Y nos regresa falso porque uno de los dos es true. Y el OR nos da falsos, ¿no? True in true, de true, pero el OR nos da falso. El XOR. Y podemos recorrer el true 2 hacia la derecha. Eso nos va a dejar todos los ceros. O hacia la izquierda y nos da un 16.
Y nos queda solamente, bueno, según yo, este era el último. Tenemos un operador ternario, que es básicamente la expresión if-else. No tenemos una expresión ni otra expresión. Y les hacemos un if, y si no, les damos un else. Tenemos la expresión lógica. Esta es una que se evalúa. Si el resultado de este es true, vamos a ejecutar la expresión 1, y si no, vamos a ejecutar el de la expresión 2. Un if-else de toda la vida. Vamos a asignar esta variable con llamada número con el número 1126. El residuo de dividir número entre 2 es 0, entonces este es un número par. Y lo vamos a poner en una expresión lógica, ¿no? Número con el residuo de 2 o con el módulo 2. ¿Este resultado es igual a 0? Sí. Entonces tenemos un true. La expresión par, sí. Número es igual a... Si el residuo de número entre 2 es igual a 0, entonces es un par, y si no es un... regresa un par. Vamos a moverlo aquí tantito. 11, 27. Y tenemos el resultado del else. Este es un if-else en la misma línea. Lo van a ver más hacia cosas como lambdas o cosas por el estilo. Y regresamos a este tema de que todo en Python es un objeto, y podemos irnos hacia los atributos. Vamos a hacerle objeto.atributo, donde objeto es cualquier objeto de Python y atributo es el nombre que posee el objeto. Los métodos son una especie de atributo, pero con la capacidad de ejecutar ciertas instrucciones del mismo modo que una función. Para poder ejecutar un método, ejecutamos la sintaxis, que es: tenemos nuestro objeto, le damos el operador del punto, qué método queremos aplicar, y le damos las opciones. Y en nuestros ejemplos, los objetos de tipo complex tienen estos atributos: real, el cual nos regresa la parte float, que es el real del número complejo, o la parte imaginaria en otro flotante. Declaramos un número complejo y le pedimos la parte real. O para el mismo número complejo, le pedimos la imaginaria. Conjugate es una función, entonces no podemos aplicarlo de la misma manera. Y tenemos que pasar los parámetros. Si es un método, podemos pasarlo así. Si es una función, tenemos que pasarle los paréntesis. Todos los flotantes tienen un método init, que es equivalente a hacer esta parte. Tenemos básicamente el mismo constructor y lo podríamos mandar string, por ejemplo. O al revés, de este lado.
entiendo por qué no me está haciendo la conversión. En el otro caso era un poquito más lógico. Tenemos ahí un tema. Había cierta ambigüedad donde empezaba el punto. Entonces lo metemos en un paréntesis para forzar el decirle a Python que esto es una sola expresión y que esto es un solo objeto y poder operar sobre él. Vamos a irnos a strings, a enteros. Tiene uno para regresar el valor absoluto en los flotantes. Entonces, el valor absoluto de menos 12 es 12. Y puedes concatenarlos. Podemos tener un número complejo al cual le vamos a sacar el número real, de él vamos a sacar su entero y de él vamos a sacar su absoluto. Entonces, del número complejo nos quedamos con el real, después nos quedamos con el entero, aquí, y finalmente nos quedamos con el absoluto. Y podemos pasarle un string a eval y calcularlo. Tenemos el string de 12 por 300, pero este es una cadena literal de 1, 2, espacio, asterisco, espacio, 300. Y lo podemos evaluar. Entonces lo va a transformar en 12 por 300. Lo mismo con estos binarios, con comparaciones, ¿no? 12 mayor que 5. Y podemos incluso evaluar esto, ¿no? Le decimos que esta cadena de texto, que es una cadena sin más, donde sí dice type, paréntesis, comillas sola, y cerramos comillas y paréntesis, la evaluamos como una instrucción. Lo mismo para la expresión print. Podemos evaluar básicamente cualquier cosa en eval. Y podemos evaluar y dejar que ejecute nuestros usuarios lo que quieran, ¿no? Entonces hay que tener ahí algunos controles sobre qué dejamos evaluar. Aquí estamos intentando evaluar. Indefinido jamás lo hemos definido. Literalmente está indefinido por 3. Entonces nos dice que no sabe qué hacer. ¿Qué es exactamente lo que nos daría si lo metemos aquí? Si obtenemos el mismo resultado. Miento. Aquí nos da la literal. No, perdón. Estaba dejando las comillas. Cuando lo evalúa, obtenemos exactamente el mismo resultado, ¿no? Indefinido es una variable que no tenemos definida, entonces no sabe qué hacer. Definir una cadena sin más no es una expresión válida. No estamos haciendo nada con hola mundo, es una string que está perdida, entonces realmente no hay nada que hacer sobre ella. ¿Dudas, preguntas con esta parte? Para que cerremos este temita. Para la gente que viene de aplicaciones como, bueno,
un poco más de Linux. Esta parte es más clarita. Para los demás me parece ser que es un poco más complicada. En Windows también manejas el concepto, pero se me hace un poco más complejo a mí de entender. En Jupyter representamos entrada estándar y salida estándar, o la entrada por defecto y la salida por defecto, de estas maneras, ¿no? Este es un campo de entrada, este es un campo de salida. Entonces tenemos esta expresión que tiene una línea, que fue la primera entrada que se ejecutó, y tenemos esta salida. Normalmente en Python lo que hacemos para escribir en la salida estándar es con print. Agregamos una variable, no tenemos salida, y la imprimimos. Lo mismo podemos hacer con el comando la. Y podemos imprimir muchas, ¿no? Entonces aquí estamos imprimiendo un primer parámetro, y en esta segunda expresión que imprimimos como segundo parámetro, hacemos una multiplicación. Entonces tenemos hola mundo, mundo, mundo. Lo mismo si hacemos la concatenación de las expresiones. Aquí lo mismo, no tenemos espacios, entonces concatenamos sin espacios. Esto es importante. Aquí concatenamos tal cual y dejamos pegado, pero aquí no tenemos estos espacios. Cuando imprimimos con esta expresión, ella sí agrega los espacios. O sea, si imprimimos múltiples expresiones individuales dentro de la función print, cada expresión va a separarla de la anterior con un espacio. Aquí lo forzamos. Si quitamos juntamos mundo, 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 pero entre hola y mundo sí está respetando los espacios, no agregando el espacio. Pero aquí le dijimos que a print que imprima cada una de estas cosas de la mejor manera que pueda. Entonces, imprime tienes como una literal de string, 2, el valor de 2, el valor alfanumérico de 2. Pero aquí le pedimos que haga una concatenación. Ya vimos que no podemos concatenar un string con un número, y nos dice que no puede hacerlo. A los strings les podemos aplicar format. En Java esto lo he visto muy común, igual con format. Y en Python 3.6 puedes ocupar unas cosas que se llaman fstrings, que están definidas en el PEP 498, y las veremos mucho más adelante. Entonces, tenemos varias secuencias de escape, que es básicamente un texto dentro de la variable, el carácter y la expresión que se va a validar. Podemos identificarlas por número o por referencias. ¿Qué imprimimos? Con S una cadena de texto, con D un entero, con O un octal, con X un hexadecimal, con F un flotante y con E un punto flotante en formato exponencial. Hacerle porcentaje S equivale a aplicarle un string al valor a desplegar. Si necesitas el variable, el número, el signo de porcentaje como tal dentro, lo tienes que escapar.
o ocupar el porcentaje. Vamos a definir dos variables, pi y radio. Y vamos a imprimir. Tenemos un D, que es un entero, y un F, que es un flotante. Y le decimos que aquí están las expresiones que tenemos. ¿No? Tenemos el radio y la expresión para calcular el radio. 2 por pi por radio. Entonces, si el perímetro de un círculo de radio de 2 es 12.566368. Y podemos decirle, en esta expresión le decimos que queremos un entero. Tanto radio como el perímetro son un entero. Entonces, a pesar de que la expresión es exactamente la misma que de este lado, y no sé por qué, aquí está roto y allá no. Ahí se ven mejor. ¿No? Las expresiones son las mismas, solamente que aquí le pedimos que imprima el entero. Entonces, es como si a esta expresión de aquí le hiciéramos la conversión a enteros antes de imprimirla. Podemos simplemente irnos con los strings y decirle que imprima como string. Para el caso de los flotantes los va a transformar exactamente igual. Los flotantes los tenemos aquí. Podemos imprimirlos. Y con E, recordemos que es el flotante, pero con expresión científica. Tenemos aquí una expresión más compleja. Valor 13, declaramos la variable por 115 y el porcentaje es igual a valor por ciento entre 100. Entonces le decimos que el de por ciento, el 15% que imprimimos, que escapamos el por ciento del flotante del segundo valor, que es valor, es el flotante del tercer valor, que es nuestro porcentaje. Aquí recibimos un entero, pero lo mandamos a flotante cuando lo imprimimos en este lado. Entonces el 15% de 13.00 es 1.9500. Podemos controlar la cantidad de cifras significativas que desplegamos, anteponiéndole un número a F. Tenemos pi y radio. Pi lo definimos 13, 14, 16, 4 a 8 dígitos. Nuestro resultado aquí lo estamos imprimiendo a 6 dígitos por defecto. Pero porcentaje .2F. Y lo imprimimos con dos signos representativos. Internamente no hemos tocado nada en esta definición. Si trajéramos este valor en una variable, sigue siendo exactamente el mismo. Solo en la representación gráfica lo estamos mandando con solo dos caracteres. Tenemos algunos caracteres de escape. Son muy comunes en la función print. Tenemos un retorno de línea, un tabulador, comillas o apóstrofes, diagonales invertidas. Y estos son para sacar caracteres en vía hexadecimal en ASCII o en Unicode. ¿No? 4 números es Unicode, 2 números es ASCII. Estos ya los habíamos visto en algunas transformaciones de tipos. Tenemos primera línea, segunda línea y tabulamos. Esto es muy común en cualquier otro lenguaje de programación. Aquí escapamos estas comillas para que no se salga de la ejecución.
y le metemos el carácter ASCII número 23 y el carácter ASCII número 23 es gatito. Pero aquí vamos sobre el carácter de hexadecimal para beta y que es este. Los emoticons son caracteres en Unicode, entonces puedes representarlos y los vas a escapar con print. Normalmente la entrada estándar en medios interactivos se la queda el medio interactivo, pero en medios no interactivos tenemos input para leerla. Tienes un objeto de tipo string para input, ¿no? Nos pide la entrada. Cualquier entrada que le demos no la va a traer. Normalmente es como un string y después sobre eso podemos hacerle algún casteo de tipos. La podemos asignar a una variable. Lo agregamos a texto y texto es un string. Y es el contenido que traemos ahí. En el interactivo podemos forzar el texto o mandarlo a print. Podemos darle instrucciones. Escribe un nombre y presiona Enter para confirmar o Escape para cancelar. Vamos a ponerle como nuestro anfitrión de hoy. E imprimimos el nombre de Carlos. Entonces aquí con input nos podemos pedirle instrucciones de qué poner al usuario y vamos a tener la salida ya. Vamos a saltarnos la parte de salida en Python 2. Funciona más o menos igual, pero tiene ahí unas pequeñas diferencias. En Python 2, básicamente estas son instrucciones del lenguaje, son con palabras reservadas, y en Python 3 son funciones como tal, igual que cualquier otra. ¿Cómo todo esto, Python, cómo entiende el código? Ya lo veíamos hace un rato atrás en las expresiones matemáticas que tienen un orden y tienen una prioridad. Python puede irse línea por línea y ejecutarlo, ¿no? Entonces, es un código en JavaScript, ¿no? Y va a hacer cada línea, abre aquí un ciclo, va a ejecutar el ciclo hasta donde cierre y va a ir a la siguiente. Tienes declaraciones o statements, que son expresiones capaces de contener un bloque de código, esto es lo importante. Y básicamente en Python se colocan 2 puntos al final de la línea que define una declaración y vas con la indentación. Traes un flujo principal dinámico y tienes una declaración, 2 puntos, bloque de código y regresamos al flujo principal cuando nos salimos de la indentación. En la mayoría de los lenguajes, la indentación solamente es un tema visual, es un tema de la calidad del código y tenemos espacios o tabuladores. No voy a entrar en discusión de qué es mejor. Y es normalmente solo una regla de estilo. Pero en Python no tienes, por defecto, no tienes llaves. Pues al final terminar poniendo llaves, pero espera normalmente Python que solo vayas con la indentación. PEP8 indica que la indentación correcta es 4 espacios y no se usan tabuladores. Entonces, si quieren usar tabuladores, sepan que va en contra del PEP8, ¿no?
Pero básicamente tenemos una expresión, un statement de este lado, que termina en 2 puntos para indicar que esto es un bloque de código, y el bloque de código está indentado con 4 espacios para la instrucción. Y ya luego regresamos a la ejecución normal. Entonces imprimimos del 1 al 10 y la línea final. Esto no tiene ningún secreto para los demás, solamente insistir en este lado, ¿no? Tenemos una expresión, 2 puntos, e indentamos con 4 espacios en Python para seguir PEP8. Puedes hacer cosas anidadas, ¿no? Y tenemos aquí el comentario de qué va a hacer. Este es un comentario del tipo de documentación. Tenemos una primera expresión que es un statement, que termina en 2 puntos, entonces indentamos. Y dentro de esta expresión, dentro de este bloque tenemos otro statement, también definido con 2 puntos e indentado a su vez con respecto al inicio con 4 puntos. Pues básicamente va a haber si el número es non o par y la expresión de la última línea. Entonces, no hay gran diferencia con lo que creo que la mayoría estamos acostumbrados en otros lenguajes de programación, solo que en otros lenguajes esperamos las llaves para abrir y cerrar las instrucciones. Aquí no existen, tenemos los 2 puntos y cuidamos con las indentaciones. Entonces, no es tan raro que de pronto se nos vayan indentaciones, pero con la práctica es algo que tienes ahí. Condicionales, denme un segundo. ¿Dudas de este tema? Ok. La estructura de un if es básicamente un statement, if, expresión lógica, y entramos al bloque y podemos regresar al flujo. En un diagramita de flujo, el if, si es cierto, entramos al bloque y regresamos a la ejecución inicial. A mí me gustan los perros. Entonces, ¿qué animal es? Es un perro. Y me dice que solo los gatos maullan. Entonces, mi perro no maulló. Pero si tenemos un gato, ese gato sí maulla, ¿no? Vamos hacia definir la variable animal con el resultado de pedir un input. En esta variable animal vamos a hacer una comparación de animal si es un gato. Si es un gato, imprimimos meow. Tenemos la declaración de la expresión otra vez y otra vez insistimos con los 4 puntos. Le decimos que para el animal que eso es un gato en mayúsculas, pero los gatos en mayúsculas no son iguales a los gatos en minúsculas y los gatos con mayúsculas al parecer no maullan, porque solo los gatos maullan. Podemos tener expresiones if-else. Básicamente el flujo nos hace caer en una de las dos. Y tenemos if, el if, else. ¿No? Tenemos una primera expresión lógica. Si esta es correcta, la ejecutamos. Si no, vamos a evaluar el if con una expresión lógica y la evaluamos. Si esta falla, podemos ir al siguiente el if y hacer lo mismo indefinidamente hasta que queramos terminar los el if. Y si todas estas fallan, ejecutaremos el bloque en else. El bloque en else es opcional.
¿no? Entonces podemos no agregarlo, pero sí podemos tener múltiples elif. Entonces aquí ya tenemos un poco más de inteligencia. Para una vaca, las vacas maullan. Digo, hacen mu, pero no maullan. Para un gallo tenemos el kikiriki a partir de los múltiples elif. Tenemos el else, ¿no? Le pongamos un hipopótamo. No, este animal es un hipopótamo, no sabe qué ruido hace el animal, que es nuestra sentencia por defecto en el else. Y seguimos imprimiendo esta línea al final de la ejecución, que solo los gatos maullan. Esta parte ya la tenemos clara. Hacemos la asignación de la entrada del usuario en la variable animal. Imprimimos esta variable formateada y entramos al ciclo de los if. Si animal es gato, entonces es miau. Si animal es perro, entonces hace wow. Algunos dirán, esto se puede hacer mejor con un switch, probablemente. Y podemos anidar estas cosas a niveles realmente insanos. Podemos, dentro de un if, poner otro if con sus propios if. Hay un PEP, si no mal recuerdo también es PEP 8, que dice que no lo hagas más de 3 veces. Y podemos alinearlos. Tenemos otras instrucciones como while, ¿no? Y que es recursivamente, mientras la expresión lógica se cumpla, vamos a tenerla. Entonces, mientras while esté en true, va a ir regresando y va a ir regresando y va a ir regresando hasta que sea false y va a continuar con la ejecución. Mientras suma sea menor que 3 y entrada no sea igual a despedida, pedimos una entrada y sumamos 1. Entonces, mientras esta expresión siga dando true, va a seguir ejecutando. Y mientras, esto quiere decir mientras suma no sea mayor que 3 y entrada no sea despedida, va a seguir en este loop. Ya lo vimos aquí, realmente nos salimos en el tercer intento, entonces no hay gran diferencia, pero sí. Y tenemos formas de salirnos con continue y con break. Continue termina antes el flujo. Entonces, básicamente tenemos una expresión while, true. Pudiéramos tener alguna otra expresión por aquí. Salimos en el continue y antes de terminar la ejecución del bloque completo del while, nos salimos del while. Aquí definimos entrada, suma y fallido en 0. Vamos a hacer un while mientras suma sea menor que 3. Hacemos incrementamos suma. Le decimos en qué intento estamos. Pedimos la clave. Imprimimos un espacio vacío para hacer el salto de línea. Y si la entrada que le pedimos al usuario es despedida, vamos en el continue. Si este if no se ejecuta, sumamos a fallido 1 y nos da la cantidad de intentos fallidos, ¿no? Intento 1, despedida.
Sí. El while sigue ejecutándose, ¿no? La condición nunca dejó de ser correcta. Suma es menor que 3. Siempre ocurrió que suma es menor que 3. Pero como la entrada era despedida, nunca se contabilizaron los fallos. Entonces, a pesar de que tenemos los 3 intentos, tuvimos 0 intentos fallidos, porque el contador de fallidos siempre se quedó en 0. Continue, regresa al inicio y break sale de la ejecución. Tenemos básicamente el mismo ejemplo, pero ahora despedida, el if en despedida produce un break. O sea, la primera ejecución nos salimos de ahí. Exit termina el programa. Exit nos lleva inmediatamente al final. Entonces, aquí en Jupyter, si falla por algún motivo, incluido ejecutar exit, el kernel, pues nos crea uno nuevo. Tenemos este programita, este es el literal del código. Si ponemos despedida va a ser un break y se va a salir de la ejecución, pero si ponemos termina se sale de la ejecución completamente. While se puede ejecutar indefinidamente si esto es, si siempre se evalúa como true, no tiene un motivo para salirse a menos que tengamos algún, ya sea el continue, el break o el exit. Un continue para una expresión que siempre se valida como true siempre va a terminar regresando, pero técnicamente uno se puede intentar salir así. Entonces, de este lado, ¿alguna duda? Adelante, José Esteban. Puedes abrirlo, yo lo estoy abriendo en Visual Studio. Hace falta un complementito. Se llama Jupyter. Y dentro de él tengo unas extensiones. Pero básicamente necesitas este componente Jupyter de aquí o puedes hacerlo en la consola, en GitHub, que está más o menos lo puedes abrir, no se ejecuta tan bonito, pero sí, pues vamos, condicionales, ciclos, interrupciones, ok. ¿Alguna otra pregunta? O bueno, ¿sí te quedó clara la respuesta, José Esteban? ¿A qué va? Tengo pendiente compilar una imagen de Docker de esto. Espero antes del curso. Antes de que termine el curso, mandarles la imagen de Docker.
Vamos con la siguiente parte del curso. Interacciones con for y iteraciones, perdón. Y tenemos objetos iterables. Strings, listas, tuplas, diccionarios, set, frozen set, byte y byte array. Básicamente todo lo que es una colección puede ser iterado. Básicamente para nombre, dentro del iterable, hacemos las acciones. El iterable es un objeto iterable, un iterador o un generador, y nombre es el nombre del que se le asigna al objeto por cada objeto iterable en cada interacción. Entonces, básicamente podemos ir que vamos a asignar en letra, en la variable letra, dentro de la string Chapultepec sobre la cual vamos a iterar. Print normalmente agrega un retorno de carro, un cambio de línea al final de cada ejecución. Por eso vemos que tenemos una letra por línea. Este es importante, ¿no? Al final, letra vale el último valor que tuvo dentro de la ejecución y vale C minúscula, que es el último objeto del elemento Chapultepec. Lo podemos hacer con listas. Y de nuevo nos quedamos con el último valor, que es 3. Podemos ir sobre rangos. El primer número es el primer número del rango, el n es el límite del rango y S es la magnitud de los incrementos o decrementos. Ya habíamos visto esto en algunas de las interacciones, un comportamiento similar. Entonces tenemos un generador que se llama rango, que va a ir desde el 0 hasta 8 y no tiene ninguna otra condición. Y el ciclo for lo va a poner en la variable contador. Del 0 al 8, bueno, del 0 al 7, porque tenemos el rango de 8 con incrementos de 1, que es el valor por defecto. Podemos ir del 5 al 9, ¿no? Que inicie en 5 y que se detenga en 9 y pasos de 1. No tenemos el rango de que empieza el 3 hasta antes del 11 con incrementos de 2. Entonces 3, 5, 7 y 9. Porque se detiene antes del 11. Podemos hacerlos al revés. Vamos del 26 al 10 con decrementos de 4. 26, 22, 18, 14. De nuevo nos detenemos antes del 10. Podemos desempaquetar, ¿no? Podemos ir, tenemos aquí 3 campos, ¿no? Y asignamos nombre, apellido, calificación, que es igual a Juan, Pérez y 7, 5. ¿No? Cada uno se asigna en orden, en estricto orden de aparición, ¿no? La variable nombre, que es la primera, va a ir sobre el primero. La segunda va a ir sobre la segunda y la tercera con la tercera. De este lado, del lado derecho tenemos 4 cosas que desempacar y solo las vamos a desempacar en 3. Entonces esto no funciona.
pero podemos hacerlo también con for, ¿no? Tenemos palabras, gato, pato, zeta y cita. Son 4 palabritas. Vamos a agarrar cada una de las palabras como ítem y la vamos a tomar. O podemos desempaquetarlas a todos lados. For nos regresa normalmente la palabra entera. Gato, pato, zeta y cita. Entonces, esta parte de la expresión nos va a regresar primero gato. Y como tenemos una asignación múltiple, la va a mandar cada una de las letras porque es una colección al final del día este string en cada una de estas variables. No sé si se entiende o requiere un poco más de explicación. Sí, creo que sí se entiende esta expresión completa. Va que va. Vamos a la siguiente. Y no, solamente para recalcarlo, esta parte nos regresa cada uno de los ítems de la colección que tenemos aquí, que es una lista, si no mal recuerdo. Nos regresa cada uno y desempaqueta la colección que recibimos en cada uno de estos valores. O sea, funciones. Una función, esta es la sintaxis de una función, un nombre y un conjunto de argumentos separados por comas. ¿Qué características tienen? Que pueden aceptar argumentos que serán asignados a los parámetros definidos en dichas funciones. Necesitamos que cada parámetro tenga definido un valor que se ingrese y cada función tiene su propio ámbito. No comparte un espacio de nombres con el resto de funciones. Cada función tiene su propio espacio de nombres y siempre regresan un objeto como resultado de su ejecución. Si no se indica lo contrario, las funciones regresan un none, pero siempre regresan algo. Una función que ya hemos visto es dir y que regresa al no darle argumentos el espacio de nombres del intérprete. Pero, como dijimos que cada uno de los parámetros necesita estar definido. Ahora lo vemos más a detalle. Len es una función que nos da el largo de una colección que le mandemos. Para Hola Mundo nos dice que mide 12. Print es una función que imprime y va a desplegar Hola Mundo, ¿no? Podemos imprimir y el resultado de imprimir, que lo regresa, lo va a mandar a resultado en vez de mandarlo a la salida estándar. Esto tiene más sentido para hacer algunas transformaciones como con format, aunque hay una función para hacer ese formateo sin imprimir. Miento. Print manda a la salida estándar el mundo y regresa un resultado. El resultado en este caso es none, porque explícitamente Hola Mundo no tuvo nada que ver ahí. Bueno, no regresó y no hizo ningún cambio a algún lado. Y al no definir una respuesta, tuvo la respuesta por defecto, que es no. Nosotros podemos definir nuestras propias funciones con
la palabra def, que define, espacio el nombre, el conjunto de parámetros y 2 puntos para indicar que no es un estamento, nuestro código con nuestros proverbiales 4 puntitos. Hay funciones lambda que se ven más adelante, que esas se definen diferente, pero vamos a omitirlo. Puedes tener unas declaraciones que se llaman pass, que solo sirven para evitar temas con el parser al dejar definiciones vacías. Entonces podemos tener una definición llamada nada, función llamada nada que no haga nada, y solamente la dejamos indentada. Fuera de prototipear no le encuentro función a pass. Seguramente hay alguna funcionalidad. No estamos definiendo entradas, entonces estamos básicamente asignando todos los inputs. Son 0 inputs y definimos 0 inputs y esos son todos. Entonces, de momento seguimos cumpliendo esta regla y hacemos la impresión de hola. La ejecución es normal y de nuevo, todo en Python es un objeto, las funciones son un objeto y cuentan con atributos. Le decimos que qué es saludo y nos dice que es una función. Que regresa un non, por si tenían la duda. ¿Y qué es saludo? Saludo, su tipo de objeto es una función. Y vemos el espacio de nombres interno. Es un objeto que tiene herencia y que tiene un montón de métodos internos previamente definidos. Tenemos introspección, que ya habíamos visto algo. Definimos una variable una función muy sencilla, igual, básicamente funcionalmente idéntica a la versión anterior de saludo, pero ahora definimos la documentación. Y nos da la funcionalidad. Necesitamos esta parte. Nos da la documentación, que es básicamente lo que tengamos de este lado. Todo está en un espacio de nombres, ¿no? Cada objeto tiene a su interior su propio espacio de nombres, ¿no? Tenemos un objeto llamado hola, que está en hola. Y vemos por aquí está. Se crea el objeto dentro de este espacio de nombres y solo vive dentro de este espacio de nombres. Entonces, este objeto está en el espacio de nombres de mi función, que es diferente al espacio de nombres que está aquí y en el que existe este objeto. Son dos objetos completamente diferentes en espacios de nombres completamente diferentes. ¿No? Mientras que aquí objeto vale 2, imprimimos 2. Objeto en este espacio de nombres sigue valiendo hola. Puedes irte con globals a jalar los objetos en un diccionario del ámbito del espacio global o con locals los locales. Esto está en el espacio local y ese está en el global. Definimos ámbitos y ejecutamos ámbitos. ¿No? En locals tenemos esto en el espacio local.
Pero en el espacio global tenemos todo esto. Es básicamente, si ejecutamos aquí, tenemos algo muy similar. ¿No? La función trino tiene ave por 3, pero ave no existe en el espacio de arriba, entonces nunca la va a encontrar. Y trino busca ave, pero no lo encuentra en ningún lado. Si definimos ave, ya tiene, lo busca en el espacio global al no encontrarlo en el local y lo trae del espacio. Va a intentar primero en el siguiente espacio y si no en el siguiente espacio en nivel de superioridad hasta llegar al espacio global. Si está definido en su mismo espacio, va a tomar esa. Si no está definido en el mismo espacio, va a tomar el del nivel superior y así hasta obtener una definición o no encontrarla en global y marcar un error. Entonces, dado que multiplica sí tiene un factor interno, sigue funcionando bien a pesar de que en el nivel de arriba, que es en el ámbito global, definamos factor de una manera que no le funcione. Pero, a ver, tenemos esta variable, mi nombre Juan. Esta está en el espacio de nombres global. Vamos a la función nombre global. Le decimos que mi nombre es un global y que mi nombre vale igual. Entonces, ejecutamos mi nombre, sigue valiendo Juan. Ejecutamos la función y ahora mi nombre vale hola. Lo que hicimos fue decirle que para el espacio de nombres global la trajéramos por acá y mi nombre ahora valiera hola. Ya habíamos quedado que las funciones tenemos que darle siempre todos los argumentos que tengan. Si la función tiene 0 argumentos, pues le damos 0 valores. Le pedimos a esta nueva variable que estamos definiendo, le damos 2 argumentos, uno llamado primero y otro llamado segundo, y hacemos una operación sobre ellos. No la definí, disculpen. Y ya la tenemos definida con su correspondiente bloque de ejecución. Entonces vamos a asignarle al primer parámetro un 12 y al segundo un 5. Y nos lo suman un 17. Puede funcionar con strings, porque al final el operador lógico más puede pegar strings, puede concatenar strings. Pero si le damos argumentos vacíos, dado que son non, requiere 2 argumentos posicionales. Lo mismo si solamente le damos 1. Está definido que recibe 2 y necesita recibir los 2. Y si le damos 3, nos dice que no, que solamente tiene 2. Para solucionar esto podemos darle para argumentos por defecto. Básicamente es la misma definición, pero asignamos un valor por defecto. Entonces, si no recibimos primero o segundo, primero vale 1 y segundo vale 3. Tenemos esta definición y en la ayuda sabemos que primero vale 1 y segundo vale 3.
y ya podemos ejecutar sumas sin pasarle un solo argumento. Y como vale 1 y 3, nuestro resultado va a ser 4. O pasándole un solo argumento, el primero valdría 2, el segundo vale 3 y nos da un 5. Si pasamos 2 argumentos, funciona normal. Entonces, primero vale 23, segundo vale 51.4 y eso es un total de 74.4. Podemos decidir a cuáles sí les asignamos o no. Si ejecutamos sumas sin argumentos, nos dice que no, porque requiere cuando menos el primero como posicional. Y viendo el primero, puede ejecutar. Esto es un string de 2 argumentos. Uno recibe los 2 y los concatena. Dado que estos son posicionales, esta instrucción no tiene sentido, ¿no? No lo dice que no tiene sentido. Argumentos sin default no pueden seguir a un argumento con default. Entonces, para agregar valores por default, tenemos que empezar de derecha hacia izquierda. No podemos empezar de izquierda a derecha. Esta es una definición adecuada. Y podemos recibirlos como una tupla. Vamos al ejemplo. Podemos recibir esta tupla, que se llama muestras, y podemos decirle que recibimos cuantos sean. Vamos a buscar la cantidad de muestras. Vamos a sumar todas las muestras con la función suma, que suma una tupla, una colección, y la vamos a dividir entre lo que mida la colección. Vamos a ejecutarla, vamos a cargarla y le damos. Dice que recibimos esta cantidad, estas muestras, 1, 3, 5, 8, 11, 24, 90 y 29. El promedio de las muestras de 8 elementos es 21.375. Puede tener 3, asignamos la tupla a 3, o puede tener 8. Y podemos tener de diferente tipo, ¿no? Tenemos el posicional 1 para título y cantidad de muestras. Entonces tenemos un título, que es el primer posicional, y todos los siguientes posicionales se van a asignar a la tupla. Entonces tenemos la primera instrucción, que es este principio de aquí del título, y todos los demás quedan asignados en la tupla y tenemos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elementos que posicionalmente quedaron volando y fueron asignados dentro de la tupla. 1, como es el primer argumento posicional, siempre va a quedar en el título sin importar qué valor tenga, y todo lo demás va a ir a la tupla, todos los restantes. Con 2 asteriscos lo podemos mandar a un diccionario en clave valor. Entonces crea el diccionario, ¿no? Entonces podemos dar if dato tipo es igual a rectángulo, podemos buscar en la base y la altura. Esto lo complica un poquito. No necesitamos pasárselos en orden. Entonces crea el diccionario internamente y nos calcula la superficie del rectángulo, que es este if.
un rectángulo o un círculo. Para un rombo no pudo calcular la superficie, tiene ahí un error, entonces no la tiene definida. Con los mismos valores de este lado, teníamos aquí, para 22 de altura y 22 de base y 30 de altura. Para un rectángulo tenemos el mismo resultado, 660. Y radio, a pesar de que está en el diccionario, no lo ocupamos en ningún lado, entonces no causa ningún problema. Para definición de círculo, creamos base y altura. El diccionario se construye correctamente, pero cuando intenta hacer la operación no tenemos el valor radio. ¿No? Entonces, podemos recibir las que queramos como queramos, pero tenemos que asegurarnos que existan y manejar la excepción en caso de que no existan. Llegamos a nuestras 2 horitas aquí, entonces aprovecharemos para atender cualquier duda.